Hay un detalle que casi nadie acepta del mundo del lujo. Puedes gastar miles de dólares en un Rolex y aún así terminar comprando uno que jamás será valioso. Mucha gente cree que todos los Rolex suben de precio, pero la verdad es que la mayoría no. Solo unos cuantos, contados con los dedos, se vuelven piezas imposibles de repetir. Y lo más sorprendente es que los más valiosos no nacieron perfectos. Nacieron de errores, fallos, decisiones internas improvisadas y accidentes que Rolex jamás quiso admitir. ¿Y si te dijera que algunos de los Rolex más caros del planeta existen solo porque algo salió mal? Hoy vas a descubrir cómo sutiles fallos, cambios de color no planeados, impresiones equivocadas, materiales defectuosos, prototipos que no debían salir al público, se transformaron en piezas que hoy cuestan desde $40.000 hasta más de 17.8 millones. No es un video sobre relojes, es un video sobre cómo un error puede convertirse en historia. Al terminar este video, vas a saber exactamente qué hace que un Rolex pase de ser común a ser una fortuna ambulante. Y vas a entender el patrón oculto que conecta a estas 10 piezas únicas. Quédate hasta el final, porque el último reloj de esta lista tiene un error tan pequeño, tan invisible, que la mayoría de coleccionistas ni siquiera sabe que existe. Pero vale más que muchos modelos modernos juntos. Si te gusta entender el lado oculto del lujo y quieres más historias reales sobre piezas que se vuelven leyenda sin que Rolex lo planee, suscríbete ahora. Aquí cada video te ahorra errores y te acerca al conocimiento que casi nadie comparte. Rolex Daytona Paul Newman. Referencia 6253. La historia del Paul Newman empieza con algo que nadie esperaría de Rolex. Un fracaso comercial. Cuando lanzaron la referencia 6253 en los años 60, la idea era crear una versión más deportiva del Daytona, con un dial exótico diseñado por la compañía Singer. Ese fue el origen. Una intención clara de diferenciarse en un mercado que estaba empezando a valorar los cronógrafos. Nada parecía indicar que este reloj iba a convertirse en un símbolo cultural. El conflicto llegó inmediatamente. El dial exótico fue considerado demasiado arriesgado, con números cuadrados, subesferas con bordes gruesos y una estética que no encajaba en la imagen clásica de Rolex. En vitrinas no se movía. En concesionarios de Estados Unidos lo ofrecían con descuento. En Europa directamente lo ignoraban. Muchos distribuidores lo apilaban al fondo porque nadie lo quería. Rolex estaba fabricando un reloj que el mercado rechazaba. Técnicamente, el reloj era impecable. Caja Oyster, cronógrafo manual Valjoux modificado por Rolex, bisel taquimétrico y una arquitectura que hoy se considera legendaria. Pero el problema nunca fue mecánico, fue percepción. El público simplemente no entendía ese diseño. Ese rechazo masivo es lo que convirtió al Paul Newman en una pieza escasa. Muy pocos se vendieron, lo que significa que hoy sobreviven pocas unidades en buen estado. La victoria llegó décadas después gracias a un solo detalle. Paul Newman, el actor, piloto y figura icónica del cine. Él usaba este reloj en competencias, y cuando los coleccionistas empezaron a observar fotografías suyas, conectaron el reloj feo con una leyenda del cine y la velocidad. A partir de ahí, el precio explotó. Subasta tras subasta, el modelo pasó de ser un fracaso a convertirse en el cronógrafo más valioso del planeta. ¿El récord? $17.8 millones. Todo por un dial que, en su momento, Rolex deseaba esconder. Si este reloj hubiese sido un éxito desde el principio, no habría rareza, no habría mito y no habría precio histórico. La ironía es perfecta. El Daytona más valioso nació del rechazo. El Paul Newman demuestra que, en Rolex, un error de percepción puede valer más que cualquier perfección técnica. Rolex GMT Master Fuchsia. Referencia 1675. El GMT Master, referencia 1675, nació como una herramienta de aviación, no como un capricho estético. Era el reloj que Pan American World Airways entregaba a sus pilotos en plena era dorada del vuelo transcontinental. Ese fue su origen, un instrumento serio, pensado para que un piloto saltara de uso horario sin perder el control del tiempo.
nada en ese diseño parecía destinado a convertirse en una rareza. El conflicto llegó gracias a un detalle microscópico, un pigmento químico defectuoso en el inserto del bisel. El rojo y azul clásicos estaban formulados para durar décadas, pero un lote específico reaccionó de manera distinta a la luz ultravioleta. El resultado fue inesperado. Con los años, el azul se transformó en un tono fucsia intenso. Ni Rolex ni Pan Am lo planearon, simplemente pasó, y como la mayoría de insertos fueron reemplazados en mantenimiento, pocos sobrevivieron. Técnicamente, el reloj seguía siendo sólido, caja Oyster, calibre automático robusto y el icónico sistema de doble horario. Pero ese bisel alterado sin permiso, esa mutación química involuntaria, es lo que lo volvió único. Lo que antes parecía un defecto ahora es una firma irrepetible. Un GMT de fábrica nunca va a envejecer exactamente igual, porque ese error químico ya no existe en las fórmulas modernas. La victoria vino cuando los coleccionistas empezaron a notar que ciertos GMT antiguos no tenían el azul tradicional, sino un fucsia que casi parecía personalizado. Esa rareza elevó el precio de forma brutal. Un detalle que Rolex jamás habría aprobado se convirtió en un sello de autenticidad. Hoy, una unidad bien conservada puede alcanzar fácilmente cifras superiores a $30,000, dependiendo de la intensidad del fucsia. Algunos relojeros antiguos llamaban estos insertos los biseles quemados, pero no por daño. Era por la sensación de que habían cambiado de color por el sol, algo totalmente real. Y hoy, esa misma alteración se idolatra. Este GMT demuestra que un simple cambio químico, accidental y silencioso, puede transformar una herramienta profesional en una pieza de culto. Rolex Submariner Tropical Dial, referencia 5513. El Submariner referencia 5513 nació con el objetivo más simple y más serio de Rolex: crear un reloj que resistiera profundidad, presión y años de uso profesional. Su origen fue estrictamente funcional. Los primeros lotes usaban pintura negra estándar en el dial, la misma que Rolex consideraba estable y confiable. Nada indicaba que ese material tendría una vida distinta a lo esperado. El conflicto apareció con el sol. Rolex no anticipó que ciertos lotes de pintura, provenientes de un proveedor externo, reaccionarían a la radiación ultravioleta de forma inusual. En vez de mantenerse negros, estos diales comenzaron a transicionar lentamente hacia un marrón chocolate o caramelo, un tono cálido que nadie pidió. Para Rolex, esto era un defecto, algo incorrecto, que rompía la uniformidad visual de un diver profesional. Técnicamente todo lo demás estaba intacto. La caja Oyster, la resistencia al agua, los calibres robustos, el bisel giratorio, el cristal domado. El problema era puramente estético, pero irreparable. Una vez el dial cambiaba de tono, no había forma de devolverlo a su color original sin reemplazar la pieza completa, y muchos fueron sustituidos en servicio. Pero ahí nació la victoria inesperada. Con el tiempo, los coleccionistas entendieron que cada dial tropical es único. No existen dos tonos idénticos, y esa variación, imposible de replicar, le da a cada reloj una identidad irrepetible. Es un Submariner, sí, pero uno con envejecimiento orgánico, con historia, con un accidente químico que lo distingue del resto. Hoy, un tropical bien conservado supera cifras enormes, llegando a cientos de miles dependiendo del tono y la homogeneidad de la transición. Algunos diales tropicales envejecen de forma tan uniforme que parecen hechos por Rolex a propósito, pero no lo fueron. Esa perfección accidental es lo que los vuelve tan codiciados. Un Submariner tropical recuerda que el tiempo no solo marca el reloj, también transforma su identidad para siempre. Rolex Sea Dweller Single Red Prototype, referencia 1665. El Sea Dweller, referencia 1665, nació como un proyecto estrictamente técnico. Rolex estaba colaborando con buzos de saturación, especialmente del equipo Comex, que necesitaban un reloj capaz de sobrevivir a misiones prolongadas, a profundidades donde ningún Submariner estándar podía rendir igual. El origen fue claro.
crear una herramienta extrema para un entorno extremo. El conflicto apareció antes de que el modelo llegara al mercado. Durante las primeras pruebas y prototipos, Rolex imprimió la palabra Sea Dweller en rojo, un detalle que no estaba alineado con el diseño final que la marca había aprobado para producción. Esa tipografía roja pertenecía a una etapa previa del proyecto, pensada solo para unidades internas y pruebas de campo. Rolex quería eliminarla y dejar todo el texto en blanco, pero algunas piezas escaparon de ese control. Técnicamente, estos prototipos ya incluían elementos que marcarían la historia del buceo profesional. La válvula de escape de helio, la caja más gruesa, cristal reforzado y una construcción prevista para misiones de saturación. Eran relojes funcionales, no piezas coleccionistas. Precisamente por eso, Rolex jamás pensó que esos prototipos verían la luz pública. La victoria llegó décadas después cuando coleccionistas comenzaron a identificar esas piezas con la tipografía roja única. Eran tan pocas, tan difíciles de ver y tan ligadas a una etapa temprana del desarrollo del Sea Dweller, que se convirtieron en reliquias técnicas. Hoy están entre los prototipos más valiosos de Rolex, superando fácilmente el $500,000, dependiendo del estado y la documentación. Muchos buzos que recibieron estos prototipos no tenían idea de que cargaban un error histórico en la muñeca. Para ellos, era simplemente una herramienta de trabajo, que hoy vale más que una casa. El Single Red Prototype demuestra que los prototipos no planeados pueden convertirse en las piezas más buscadas de toda una era. Rolex Daytona Floating Cosmograph, referencia 16520. El Daytona referencia 16520 nació en una etapa de transición importante para Rolex. Era el momento en que la marca actualizaba su cronógrafo estrella con calibres automáticos y una estética más moderna. El origen del modelo era limpio, técnico y ambicioso. Rolex quería un Daytona más refinado, más preciso y más adaptado al mercado contemporáneo. Todo iba según el plan, hasta que apareció un detalle inesperado. El conflicto surgió en la impresión del dial. En ciertos lotes iniciales, la palabra Cosmograph quedó impresa ligeramente separada del resto del texto, generando un espacio fantasma. No era un daño, no era desgaste, no era manipulación, simplemente una alineación imperfecta del proveedor. Ese espacio hizo que la palabra pareciera flotar, como si estuviera suspendida sobre el dial. En ese momento, era considerado un error menor de producción, nada serio. Pero Rolex lo corrigió rápido, lo que convirtió esas primeras unidades en un fenómeno muy raro. Técnicamente, el reloj seguía siendo un Daytona completo: caja Oyster sólida, bisel deportivo, cronógrafo de alto rendimiento y el famoso movimiento automático basado en Zenith, modificado profundamente por Rolex. Lo que hacía diferente a este modelo no era su mecánica, sino esa imperfección en el texto. Un defecto visual insignificante que hoy es un imán para coleccionistas. La victoria apareció cuando los expertos empezaron a notar el patrón. No todas las referencias 16520 tenían el Cosmograph flotante. Solo ciertos diales, de ciertos años, fabricados bajo condiciones muy específicas. Y como Rolex corrigió el problema rápido, la cantidad de unidades auténticas es mínima. Hoy, un Floating Cosmograph en buen estado supera fácilmente los $100,000, dependiendo del color del dial y la configuración. Algunos coleccionistas comparan el espaciado con un salto de línea mal hecho, y aunque suena simple, es precisamente esa anomalía tipográfica la que multiplica el valor del reloj. El Floating Cosmograph recuerda que, a veces, el error más pequeño termina creando el detalle más valioso. Rolex Oyster Perpetual Stella Dial, referencia 1002. El Oyster Perpetual referencia 1002 nació como un experimento de mercado que Rolex quiso probar discretamente. La marca buscaba introducir colores más vivos para un público joven de Medio Oriente y Estados Unidos. Ese fue el origen, una apuesta controlada por diales lacados en colores intensos como verde, amarillo, turquesa, rojo y rosado.
Eran relojes pensados para ser llamativos, pero dentro del estándar de calidad usual de Rolex. El conflicto apareció por un problema técnico que nadie vio venir. La laca utilizada para estos diales, fabricada por un proveedor externo, resultó ser mucho más inestable de lo esperado. Con el paso de los años, podía cuartearse, craquelarse, cambiar parcialmente de tono o incluso mostrar microfracturas superficiales. Para Rolex, esto era inaceptable, un fallo estético que iba en contra de la imagen de perfección de la marca. Tanto así que los Stella Dial fueron retirados rápidamente del catálogo, y muchos diales fueron reemplazados por opciones tradicionales durante servicios oficiales. Técnicamente, el reloj en sí era sencillo y robusto. Caja Oyster clásica, movimiento automático confiable y un diseño minimalista. Todo estaba correctamente construido, excepto el dial. Y eso es justamente lo que lo volvió tan valioso. El error de la laca frágil elevó estas piezas al estatus de culto. Hoy, un Stella original con el color intacto puede superar ampliamente los $100.000, y algunos tonos raros están en el rango de $200.000 o más. Rolex nunca llamó a estos relojes Stella. El nombre lo inventaron los coleccionistas décadas después, inspirados en la empresa que suministraba la laca. Lo que empezó como un apodo terminó convirtiéndose en un término oficial dentro del mundo relojero. El Stella Dial demuestra que incluso un defecto de material puede transformar un simple Oyster en un icono irrepetible. Rolex Submariner. Underline, exclamation, referencia 5513. El Submariner, referencia 5513, nació como la evolución lógica del diver profesional de Rolex. Su origen fue completamente técnico, un reloj resistente al agua, simple, confiable, pensado para buzos profesionales y usuarios exigentes. Pero a inicios de los años 60, Rolex estaba en plena transición entre distintos tipos de materiales luminosos, y ahí es donde una decisión interna terminó creando una de las variaciones más raras de la marca. El conflicto apareció cuando Rolex comenzó a ajustar la cantidad de radiación permitida en los compuestos luminiscentes. Para identificar los diales que ya cumplían con los nuevos estándares, algunos proveedores marcaron discretamente los diales con una pequeña línea bajo el texto, el famoso underline, o con un punto que parece signo de exclamación justo encima del marcador de las 6 en punto. Estas marcas eran códigos internos, no detalles estéticos. Nunca debieron salir al público. Eran señales de control, no parte del diseño final. Técnicamente, estos Submariner funcionaban igual que cualquier otro 5513. Robustos, confiables, con el movimiento automático típico de la época y resistencia al agua certificada. Pero esas marcas internas imprimidas por error son lo que hoy los separa del resto. Cada variación del underline o del exclamation señala un periodo muy específico de transición en Rolex, haciendo que estos diales sean extremadamente difíciles de encontrar en estado original. La victoria llegó cuando los coleccionistas empezaron a notar que esas marcas eran mucho más raras que cualquier otro detalle de producción. Eran parte de un momento histórico delicado, el cambio de materiales radioactivos en relojería. A día de hoy, un Submariner con un underline real o un exclamation auténtico puede alcanzar decenas de miles de dólares, y en algunas subastas específicas ha superado cifras realmente altas debido a su escasez. Dato curioso, muchos relojeros de la época no sabían que esos diales eran especiales. Al hacer mantenimientos rutinarios, los reemplazaron sin pensar. Esa es la razón principal por la que hoy quedan tan pocos ejemplares auténticos. Un underline o un exclamation convierten al Submariner en una cápsula del tiempo que nunca debió existir, pero que hoy vale una fortuna. Rolex Explorer 2 Freccione, referencia 1655. El Explorer 2 referencia 1655 nació con un propósito claro: ayudar a espeleólogos, geólogos y exploradores que trabajaban en lugares donde el día y la noche dejaban de existir. Ese fue su origen, un reloj técnico, práctico, pensado para ambientes extremos. Rolex quería que la gran aguja naranja le permitiera al usuario distinguir entre AM y PM sin depender de la luz solar. La idea era brillante, la ejecución
no tanto. El conflicto apareció cuando el reloj llegó al mercado. La aguja naranja gigante, hoy conocida como la Frexione, confundía a muchos usuarios que no entendían bien cómo funcionaba el sistema de 24 horas. Algunos creían que era una aguja de cronómetro, otros pensaban que indicaba un segundo uso horario, y otros simplemente no lograban leerlo. Sumado a esto, varias impresiones de dial no quedaron perfectamente alineadas, creando microvariaciones que Rolex corrigió rápidamente. El resultado: un reloj con baja demanda y producción limitada. Técnicamente, el 1655 era sólido. Movimiento automático robusto, caja Oyster resistente y cristal de plexiglas que soportaba golpes. Pero su diseño adelantado a su época lo volvió un fracaso comercial. Muy pocos lo querían, muy pocos lo entendían, y Rolex terminó produciendo menos unidades de lo que esperaba. La victoria llegó décadas después, cuando los coleccionistas se dieron cuenta de que la Frexione no solo era llamativa, sino una de las señas de identidad visual más fuertes que Rolex había creado sin quererlo. Esa aguja, que en los 70 fue motivo de confusión, hoy es un ícono del Explorer. El mercado redescubrió su valor y lo elevó a la categoría de Cult Classic. En subastas modernas, un ejemplar en buen estado supera fácilmente los $30,000, y unidades con dial perfectamente original pueden alcanzar cifras mucho más altas. Dato curioso: muchos propietarios originales pintaron la aguja naranja de blanco en relojerías locales porque no les gustaba el color. Ese acto inocente destruyó parte del valor futuro y convirtió las Frexione originales en piezas todavía más escasas. El Frexione demuestra que un diseño incomprendido puede convertirse, con el tiempo, en la firma visual más poderosa de un modelo legendario. Rolex Milgauss Lightning Bolt, referencia 6541. El Milgauss, referencia 6541, nació para resolver un problema real. Los ingenieros y científicos que trabajaban cerca de campos electromagnéticos intensos dañaban sus relojes constantemente. Rolex quiso crear un modelo capaz de resistir 1000 Gauss de magnetismo, de ahí el nombre, usando una caja interna de hierro dulce como blindaje. El origen del modelo fue completamente técnico y serio. Nada en este proyecto apuntaba a convertirse en una rareza extravagante. El conflicto llegó con la aguja de los segundos. Rolex aprobó inicialmente un diseño sobrio, pero un equipo creativo propuso una versión más llamativa: una aguja con forma de rayo. La intención era mostrar visualmente la protección contra el magnetismo. Sin embargo, varios directivos de Rolex consideraron que la aguja parecía infantil y poco alineada con la imagen tradicional de la marca. Hubo discusiones internas, cambios de opinión y poca claridad sobre qué versión debía entrar a producción. Eso provocó que muy pocas unidades se fabricaran con la famosa Lightning Bolt original, porque el diseño fue retirado casi de inmediato. Técnicamente, el reloj era impecable: movimiento resistente a campos magnéticos, estructura reforzada y la famosa caja Oyster refinada para ambientes científicos. Pero la aguja fue el punto de conflicto, tanto que algunas unidades se vendieron sin que los compradores comprendieran que llevaban un componente que Rolex estaba a punto de eliminar para siempre. La victoria llegó cuando los coleccionistas comenzaron a buscar las primeras interpretaciones del Milgauss, especialmente las unidades que conservaban la aguja de rayo original. Ese detalle visual, que casi queda en el olvido, se convirtió en el sello más distintivo del modelo. Hoy, un Milgauss 6541 con Lightning Bolt auténtica supera fácilmente los $100,000, y las mejores piezas llegan mucho más arriba en subasta. Durante años, algunos relojeros reemplazaron la aguja de rayo por una aguja estándar porque creían que el rayo no era original. Ese error dejó a las pocas unidades auténticas en un nivel de rareza extremo. El Lightning Bolt demuestra que una decisión interna descartada puede convertirse en el elemento más codiciado de un modelo entero. Rolex Air King Double Red Error, referencia 5500. El Air King referencia 5500 nació como uno de los relojes más simples y confiables de Rolex.
Un modelo básico, sin complicaciones, creado para ser accesible y resistente. Ese fue su origen. Un reloj honesto, funcional, pensado para durar décadas con el mínimo mantenimiento. Nada en su diseño apuntaba a convertirse en una pieza rara o extraordinaria. El conflicto apareció en la etapa de impresión del dial. En ciertos lotes, el proveedor cometió un error que parecía insignificante. La palabra Air King quedó impresa 2 veces, con una ligera superposición en color rojo. Era un fallo microscópico, probablemente resultado de la máquina de tampografía alineada de forma incorrecta. Rolex no tenía intención de que esa impresión duplicada llegara al público, pero algunas unidades escaparon el control de calidad y terminaron vendiéndose de forma normal. Técnicamente, el reloj mantenía todas las características típicas del Air King: movimiento automático confiable, tamaño contenido y una estética sobria. Pero ese error en el dial, aunque pequeño y difícil de detectar si no se observa de cerca, lo convirtió en una de las variaciones más raras del modelo. Como era un reloj de batalla, muchos de estos diales fueron reemplazados durante servicios, reduciendo aún más su presencia en el mercado. La victoria llegó cuando coleccionistas empezaron a notar que esa doble impresión era auténtica y no resultado de desgaste o manipulación. Debido a su rareza extrema, un Air King con Double Red Error puede alcanzar cifras que superan fácilmente los $20,000 y, dependiendo del estado del dial, puede llegar mucho más alto. Muchos propietarios originales nunca supieron que tenían un dial con error. Para ellos era solo un Air King normal, y esa falta de conciencia es la razón por la que tan pocas piezas sobreviven en condiciones completamente originales. El Double Red Error prueba que incluso un fallo casi invisible puede elevar uno de los Rolex más simples a la categoría de culto absoluto. Al final, estos 10 Rolex no se volvieron valiosos por ser perfectos. Se volvieron valiosos porque algo salió mal y nadie lo vio venir. Cada error, cada detalle mínimo, cada desajuste o decisión improvisada terminó creando rarezas que hoy superan cualquier expectativa. Y esa es la lección real. En el mundo del lujo, lo que marca la diferencia no es seguir el estándar, sino lo que se desvía de él. Si entendiste eso, ya estás un paso adelante. Porque mientras la mayoría busca el Rolex correcto, solo unos pocos saben identificar los que realmente hacen historia. Si quieres aprender más sobre estos secretos del lujo, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios cuál de estos 10 errores millonarios te sorprendería más tener en la muñeca.